Me da muchísimo gusto desde Washington, la capital de Estados Unidos, en este momento histórico, enlazarme con el historiador Enrique Krause, una figura central para entender lo que está pasando en México y en el mundo, para hablar con él sobre todo de las implicaciones de la victoria de Trump. Enrique, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Creo que es un gran desafío para el pensamiento, para la prudencia, para la claridad, lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Enrique, ¿qué interpretación haces de la llegada de Donald Trump al poder? Tú has sido un fiero crítico de lo que significa política e históricamente la presencia de Trump al frente de la nación más poderosa del mundo. Mira, mi preocupación fundamental con respecto a Trump tiene que ver con la supervivencia de la República Americana, que es la más antigua de las más antiguas democracias republicanas del mundo. De hecho, se va a dar la paradoja que un hombre que tiene una actitud o una disposición dictatorial va a ser el presidente que va a celebrar o a conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos en el año 2026. Bueno, yo sí creo que no es exagerado pensar que Estados Unidos pasará durante estos años, estos próximos 4 años, la prueba más importante para su democracia, para su república, de su historia, equiparable, pienso yo, a la de la Guerra Civil de 1861. La República, Carlos, es en esencia, desde los romanos, un mecanismo para limitar el poder, para ofrecer contrapesos y divisiones al poder, para no concentrar el poder en las manos de una persona. Así se construyó la República Romana, así se ha construido la República en Estados Unidos. Bueno, esa república, pienso yo, que no exagero si digo que está en peligro. Al mismo tiempo, creo que Estados Unidos no es la República de Weimar, que debido al ascenso de Hitler, pues terminó destruida en el año de 33. Yo sostengo claramente que Estados Unidos no es Alemania en 33, que el límite de los 4 años es un límite muy importante y que de esta prueba, muy difícil, incierta, tengo la esperanza y en el fondo también la convicción, basada en la profunda cultura democrática de Estados Unidos, que saldrán adelante. Pero es una prueba para todos, para los republicanos en su espíritu de concordia que tienen que tener si no quieren tener una nueva guerra civil, para los demócratas para reinventarse y ejercer la autocrítica, para los jueces, para los periodistas, para los gobernadores y sobre todo para los ciudadanos. De modo que estamos ante tiempos profundamente cruciales. Hay que tener serenidad y tampoco apresurar las grandes teorías, Carlos, ¿no? Dejemos que fluya la historia y seamos humildes observadores. ¿Qué tipo de líderes está eligiendo el mundo cuando vemos lo que ha pasado en la elección mexicana, lo que ha pasado en esta elección estadounidense y en otras partes? Ha habido interpretaciones en el sentido de que triunfos como el de Donald Trump representan una derrota de la ciencia, una derrota de la lucha por el medio ambiente, una derrota de los intelectuales, una derrota de la prensa también, una derrota de la democracia como forma de gobierno, que la gente está diciendo no quiero la democracia, no quiero el equilibrio de poderes, quiero a estos caudillos con todo el poder en sus manos para que hagan eso que yo quiero que hagan porque yo me identifico con ellos. ¿Qué piensas de eso, Enrique? Hombre, varias cosas, ¿no? Primero, hay una diferencia muy grande entre un estadista y un tirano.
Churchill fue un estadista. De tiranos está llena la historia y el siglo XX. No tengo que mencionarlos. La gran pregunta es, ¿Trump será un estadista o un tirano? Bueno, yo no tengo una respuesta ni quiero ser el profeta. Por supuesto que sus actos, sus actitudes, su historia, su biografía, su psicología, sus dichos y sus hechos apuntan a una dirección muy preocupante. Pero la historia es una caja de sorpresas y vamos a esperar que la realidad opere sobre este presidente y acote y vaya descubriendo que es mejor ser un estadista que busque el acuerdo y la concordia a ser un tirano cuyas barbaridades pueden afectar al mundo entero. Yo creo que esta es ¿qué piensas que viene para una reflexión válida, sí. Enrique, ¿qué es lo que piensas que viene para México? Donald Trump ha amenazado con operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano para combatir a los cárteles, con cerrar la frontera, con deportar a millones de migrantes, aunque no sean mexicanos, a suelo mexicano, con subir aranceles, con renegociar el TEMEC. ¿Qué piensas de todo este catálogo de amenazas que ha lanzado Donald Trump en la campaña? ¿No las va a cumplir? Si las va a cumplir, ¿qué tiene que hacer México? ¿Qué piensas? El tirano los cumplirá. El estadista no. El estadista entenderá que hay límites y entonces habrá un margen para la negociación y para la sensatez. Estados Unidos y México están geográficamente condenados a convivir siempre. Y la interpenetración, la interdependencia de los dos países en lo social, en lo comercial, en lo económico, la relación entre los dos pueblos es tan intensa. Pensemos que una buena parte de México vive dentro de Estados Unidos. Entonces, obviamente yo espero que modere esas actitudes y que haya un margen de negociación que el gobierno mexicano pueda aprovechar. Pero no podemos simplemente prender una veladora para que eso ocurra. Por lo tanto, a pesar de nuestra propia situación, de nuestros propios predicamentos en la República Mexicana, yo creo que como historiador vale la pena recordar dos momentos en la historia de México en las cuales hemos tenido una situación muy conflictiva, directamente de violencia, con Estados Unidos y luego con Francia, en las que, bueno, en el primer caso perdimos la mitad del territorio y en el segundo, bueno, tuvimos que padecer una guerra muy sangrienta y muy dolorosa, aunque a final de cuentas México triunfó. Pero ¿cuál es la gran lección de esas dos experiencias históricas? Carlos, como historiador, uno tiene que buscar esos símiles, esos antecedentes, que nos encontró divididos. El primer dato, si tú estudias la guerra del 46 y 48, es que México se hallaba absolutamente dividido. Y México en este momento, a pesar de del triunfo democrático de Claudia Sheinbaum, con todos los elementos que lo han, bueno, yo diría francamente que lo han manchado, y sobre los que no quiero ya comentar más. Este gobierno tendrá que hacer frente a Donald Trump, pero estoy seguro que ya sea con el estadista o con el tirano o cualquier versión intermedia, un México unido o un México unido en lo esencial, un México que no siga hablando como se está hablando hoy mismo en la Cámara de Diputados y Senadores, un México no polarizado, un México seguro de sí mismo, con libertades. Ese México
en concordia, unido, podrá hacer frente mucho mejor a las posibles vicisitudes que nos pueda deparar el año que viene en nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, no es una petición romántica, es muy difícil porque está muy dañada la República Mexicana, precisamente en su división de poderes, en el tema de la justicia, pero es mi deber hacer un llamado una vez más, Carlos, y te consta que este ha sido como el denominador común de tantos años de dialogar tú y yo, a la concordia. Concordia, un corazón unido, no discordia, un corazón separado. No soy un romántico. La discordia acabó con la República Romana. La discordia puede acabar con la República Americana. Tratemos de restablecer la concordia en México. Enrique, ¿qué piensas en este sentido de eso que pareció el último clavo al ataúd después de la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto de la reforma judicial? ¿Qué piensas sobre la división de poderes, sobre la democracia en México, el autoritarismo, la dictadura? ¿Qué piensas? Caramba, ¿de veras me vas a dar 5 horas de tu programa para que platiquemos de eso? Bueno, voy a tratar de decirte, Carlos. Tu posición sobre esto, Enrique. Le preguntaron a Benjamin Franklin, en 1787, ¿qué vamos a tener en la nueva Constitución? ¿Una república o una monarquía? ¿Y sabes qué contestó Franklin? Una república, si la sabemos cuidar. Hemos sido una república, para mal que bien, una mejor república en tiempos de Juárez y de Madero, y una república simulada, completamente irregular, simulada en tiempos de Porfirio Díaz y en tiempos del PRI. En estos años del siglo XXI hemos sido una república, y yo creo que esa república está sufriendo un daño que no voy a considerar irreparable, pero un daño muy severo. Es muy importante que haya la voluntad política en el partido y en los partidos gobernantes, en el legislativo y en el ejecutivo, para corregir lo que hay que corregir, para que México vuelva a ser, no solo parecer, y ahora no es ni parece, un país que respeta el Estado de Derecho y las libertades. Si no, Carlos, estamos caminando nuevamente hacia un régimen parecido al del siglo XX, y yo lo viví, y yo creo que no merece México volver a ser el partido de una sola voz, de un solo partido, de una sola persona. Entonces, eso es lo que te puedo decir. En la historia, Carlos, nunca se cierra por completo. La historia es siempre abierta. El azar existe. Pero aquí, además del azar, tiene que haber la voluntad política. Y bueno, yo apelo a la voluntad política de los actores políticos, sobre todo del gobierno. Tienen que repensar muy bien el orden interno, el cuidado de las formas y del fondo republicano, que está tan severamente dañado, para poder enfrentar al mundo y a Estados Unidos con fortaleza y con unidad. Por último, Enrique Krause se volvió muy famoso en la época de Enrique Peña Nieto, cuando invitó a Donald Trump candidato la primera vez. Recuérdame de quién estás hablando, porque no me acuerdo. Fíjate que pusiste un tuit que decía, ya me acordé, a los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta.
Tal parece que la apuesta de Peña Nieto fue apaciguar al tirano, la de López Obrador también apaciguar al tirano cuando le tocó Donald Trump, y parecería que, a juzgar por las palabras de la doctora Sheinbaum en las mañaneras, le apuesta a la misma estrategia. ¿Le ha funcionado a México apaciguar al tirano frente a las amenazas permanentes de su discurso? Relativamente. Si por apaciguar consideramos que México se volvió en el tema migratorio, bueno, una especie de Estado que resguardaba y que impedía una especie como de gran barrera, ¿no? Mira, Carlos, acabo de proponerte dos términos. Uno es el estadista y otro es el tirano. Mi impresión es que Trump ni va a ser un estadista, porque no tiene la generosidad, el conocimiento, la grandeza para ser un estadista. Tampoco podrá ser un tirano, aunque sus instintos se lo pidan, porque Estados Unidos es un país demasiado o lo suficientemente fuerte en sus instituciones como para resistir. ¿En dónde estará en esa ecuación Donald Trump? ¿Estadista o tirano? No lo sé. Lo único que sé es que una actitud digna, inteligente, prudente, de un gobierno que cuenta no solo con el respaldo de quienes votaron por él, sino también con un respaldo del 40% que no votó por él y que siente un profundo agravio por el modo en que se realizó la sobrerepresentación en el legislativo y el modo en que se manejó, pues, todo el proceso postelectoral y, desde luego, el tema de la Suprema Corte de Justicia. Carlos, frente a Trump, que no será estadista, pero que no podrá ser enteramente tirano, y aunque lo fuera, la mejor política es una política de unidad nacional. Y no solo frente a Trump. Un México maduro, un México que respete las libertades y la justicia, que encuentre el modo de reformar esta reforma judicial, que es una insensatez. Bueno, un México así, no solamente frente a Trump, Carlos, un México así frente a los mercados, las inversiones, frente a los azares y a los peligros del mundo, podrá navegar mucho mejor. Enrique Krause, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinus. Un privilegio contar con tu voz y con tu pensamiento. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Carlos, a ti y a tu público.